bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Lorena Córica, soy arquitecta egresada de la Universidad de Mendoza. Actualmente soy investigadora de CONICET en el INAEL, CCT Mendoza, y también me desempeño como docente de la cátedra de Diseño Urbano Sustentable en la carrera de Arquitectura, Facultad de Ingeniería UNCUYO. Bueno, durante años mi línea de investigación estaba enfocada a lo que sería el acceso al sol y la iluminación natural en morfologías urbanas sustentables, ¿no? Y a partir de esto yo hice la propuesta de plantear en este módulo de eficiencia energética, digamos, una mirada un poco más compleja, más amplia, que pretende integrar lo que sería cambio climático con la planificación urbana, haciendo desarrollos de conceptos, de nuevas tendencias en urbanismo y proponiendo un modelo sustentable relacionado, linkeado con lo que sería la eficiencia energética. Entonces siempre me gusta hacer como un recorrido, ¿sí?, que posicione a la audiencia, a ustedes, un poco, digamos, cómo va a estar planteada o estructurada la clase. En primer lugar, una introducción con lo que serían los conceptos generales. En segundo lugar, una revisión rapidísima de antecedentes en certificaciones a nivel internacional. Lo que sería una relación puntual entre estrategias de eficiencia energética y clima. Siempre me gusta contextualizar, ¿no es cierto?, con un caso de estudio. Como yo trabajo en Mendoza, propongo, bueno, el área metropolitana y qué está pasando con la ciudad y con las tendencias de crecimiento. Y finalmente, aportar casos de aplicación con propuestas de tipologías sustentables con un uso eficiente de la energía. Entonces, bueno, a ver, la producción actual de las ciudades no es ni ambiental ni socialmente sustentable, ¿no? Las ciudades no solo contribuyen, sino que también se ven afectadas por el cambio climático. ¿Y esto por qué? Porque ocupan un 2% del territorio terrestre y producen más del 70% de gases de efecto invernadero, consumen en forma directa el 40% de los recursos que se extraen de la naturaleza, y a medida que crecen, más dependen de otros sistemas y es mayor, digamos, el impacto sobre otros territorios, ¿no? Y la verdad que esto es muy preocupante porque sabemos que en el 2050 el 75% de la población mundial va a vivir en centros urbanos, ¿no? Y obviamente que todas estas tendencias van a seguir creciendo. Entonces, bueno, el proceso de urbanización, ¿no es cierto?, del territorio que se ha demostrado en las últimas décadas, ha colaborado con el incremento masivo de consumos de recursos, con una creciente pérdida de biodiversidad y con la fragmentación de los espacios naturales, lo que, bueno, trae aparejado consecuentemente un deterioro de la calidad de vida, no solo, ¿no es cierto?, de los entornos urbanos, sino también de los sectores rurales próximos, ¿no? Y esto, bueno, porque en las últimas décadas los modelos urbanos han sufrido transformaciones que los han convertido de un modelo del tipo compacto, con centros definidos, con carácter autónomo, a un modelo de ciudad dispersa, es decir, una ciudad que avanza sobre los territorios con una desdensificación de los centros urbanos, ¿sí?, y que fundamentalmente, digamos, consume, ¿no es cierto?, suelos productivos. Y la mayoría de los planificadores coinciden que, digamos, estas tendencias se han dado, ¿por qué? Porque no hay, o sea, por la falta, por la ausencia de una planificación y gestión urbana y territorial. Entonces, bueno, si hablamos de ciudad difusa, hablamos de un fenómeno de dispersión, ¿sí?, que está dado por la urbanización, el avance, ¿no es cierto?, o sea, por propagación o por derrame sobre las periferias de las ciudades, es decir, suelos netamente naturales o agrícolas, ¿sí? Y como principales características nos encontramos con un crecimiento disperso, en baja densidad, como lo ven en la imagen, con lotes aislados. Hablamos de baja densidad, hablamos de viviendas de 1 o 2 niveles, ¿sí?, que son lotes residenciales, básicamente, que no crean una idea de ciudad, ¿sí? Otra de las particularidades es la ocupación de áreas de alto valor ecológico y, como lo vemos en la imagen, que este es el caso de Mendoza, una fragmentación
del territorio, donde vemos una convivencia de cultivos con planificaciones barriales, ya sean por políticas del IPB o por los barrios privados, básicamente. En cuanto a transporte, sabemos que el ritmo de crecimiento de la ciudad, ¿no es cierto?, va de la mano o está, digamos, a expensas, ¿no es cierto?, de redes de transporte. Necesitamos movilizarnos. Entonces, bueno, la red de movilidad, digamos, es el elemento estructurante del territorio. Necesitamos recorrer largas distancias y empieza a darse, obviamente, una dependencia de los sistemas de transporte, fundamentalmente una excesiva dependencia del uso de vehículos privados, ¿no? Y por supuesto que esto también incluye lo que serían pérdidas de tiempo en esto de desplazarnos, congestión, saturación de las redes y obviamente accidentes. Y finalmente, los servicios básicos de una ciudad como la educación, la industria, la residencia, empiezan a separarse físicamente, apareciendo urbanizaciones más limitadas, ¿no? La ciudad empieza a vaciarse de contenido, hay una debilidad de las relaciones entre las personas, hay una pérdida de identidad, de apropiación del espacio público, por lo que, bueno, aparecen como consecuencias lo que sería segregación social y espacial. Nos encontramos con estos escenarios, ¿no es cierto?, de ciudades espacios muy contrastantes, ¿sí?, asentamientos inestables que conviven con barrios exclusivos y a la vez, bueno, digamos, el barrio pierde, digamos, esta figura social para convertirse netamente en un no lugar, ¿sí?, de espacios muy exclusivos más que inclusivos. Entonces, bueno, es momento de decir, paremos este tipo de urbanizaciones, stop, ¿sí?, urban sprawl, y para ello, bueno, ante las preocupaciones, ¿no es cierto?, de planificadores y centros de investigación a nivel mundial, en el último tiempo ha aparecido esta idea, este concepto de ciudad compacta, con la intención de mejorar la calidad de vida, ¿sí?, de todas las personas, y que se mueve en 4 ejes fundamentalmente. Entonces, bueno, frente a estos fenómenos de dispersión urbana aparece la idea de compacidad y funcionalidad con 3 ejes, que sería una ocupación y un uso, digamos, un ordenamiento del territorio, el eje de movilidad eficiente, ¿sí?, y lo que sería dotación de servicios, ¿no? Si hablamos de compacidad, ¿qué significa? Significa, bueno, ya plantear no bajas densidades, sino densidades edificatorias, digamos, en altura, con la intención de que, digamos, mayor cantidad de personas ocupen un espacio reducido, que haya, digamos, un sistema de transporte público eficiente y, bueno, que haya una dotación de servicios con una doble, o sea, no solamente apuntando a lo que sería la función, sino también a la escala, es decir, que todas las personas tengan acceso a lo que sería educación, salud, espacios verdes, residencias, ¿sí?, y a ciertas escalas, digamos, caminables. Frente al despilfarro de recursos de impactos contaminantes, aparece la idea de eficiencia metabólica, linkeado con el concepto de metabolismo urbano y todos los flujos de materia, agua y energía. Entonces, bueno, la idea es empezar a incorporar energías renovables, hacer una buena gestión de lo que sería el uso del agua, de los residuos, de los materiales y de la calidad del aire, disminuyendo las emisiones de GEI y fundamentalmente digamos, fortalecer lo que sería la biodiversidad con espacios verdes, ¿no es cierto?, y todos los beneficios que generan en el medio ambiente. Aparece el concepto de estabilidad y cohesión social, proponiendo, digamos, una sociedad más equitativa, más fortalecida, más justa, ¿sí?, en cuanto a las relaciones humanas. Es decir, promover ciudades que les den las mismas oportunidades a todas las personas, ¿sí?, donde haya interacción de distintas etnias, distintas franjas etarias y sectores socioeconómicos, ¿sí?, con la idea de disminuir los conflictos sociales. Y finalmente, bueno,
ante, ¿no es cierto?, lo que sería esta espacialización territorial, plantear mixticidad de usos, ¿sí? Como proponiendo un poco la proximidad, ¿no es cierto?, a todos los servicios y equipamientos. Entonces, bueno, hasta el momento he tirado como un pool, ¿sí?, de desafíos y de objetivos. Hablamos de compacidad, hablamos de espacio público, espacios verdes, adaptación y mitigación, pero si bien suena genial, ¿cómo lo logramos, no? Y bueno, ante esto, bueno, recientemente se han dado, digamos, la propulsión de normativas, certificaciones y recomendaciones a nivel internacional bueno, que apuntan un poco, ¿no es cierto?, a disminuir todos estos impactos, ¿sí? Y, digamos, en términos de urbanismo, realmente son novedosas y están en proceso de evolución. La mayoría ya conocerá las más conocidas, las certificaciones más conocidas, como LEED de Estados Unidos, BREEAM Inglaterra y las CAFBI, que son las certificaciones japonesas, pero que si bien son las más conocidas, apuntan o focalizan más a lo que sería el objeto arquitectónico, el edificio, la vivienda, ¿sí?, y su entorno inmediato, ¿sí?, no tan a nivel urbano. Entonces, bueno, podemos ver en estas imágenes que es muy poco el porcentaje que le dan, por ejemplo, a lo que sería territorio, a transporte, a metabolismo o a biodiversidad. Entonces, ante este contexto, la gente de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona, ¿sí?, decidió focalizar y desarrollar una guía metodológica a modo de auditoría y certificación, ¿no es cierto?, para lo que sería la sostenibilidad en el medio urbano, ¿sí? Entonces, trabajando sobre estas 4 patas, ¿no es cierto?, del urbanismo sustentables, ellos decidieron, bueno, armar, organizar en 4 ámbitos, 5, perdón, una serie de indicadores, ¿no es cierto?, que permitan, ¿no es cierto?, generar un diagnóstico del estado actual de distintas variables. Entonces, por ejemplo, bueno, a nivel de ocupación de suelo, vemos lo que sería densidad de viviendas, compacidad absoluta. En lo que sería habitabilidad del espacio público hay una preocupación realmente por revitalizar, ¿sí?, fortalecer el espacio público. Aparece, bueno, el confort térmico, lumínico, la calidad del aire, en movilidad también, y en nuestro caso el tema que nos interesa es un poco, ¿no es cierto?, metabolismo urbano. Entonces, bueno, también se trabaja con, a modo de ejemplo, energías renovables, el tema del agua, el tratamiento de residuos, ¿qué otra cosa? Los materiales, digamos, y su reutilización. ¿Cómo funciona? Bueno, cada indicador tiene una fórmula, tiene una unidad, ¿sí?, y tienen parámetros o valores de referencia, los cuales nos indican, ¿sí?, si este indicador nos da una situación positiva, ¿no es cierto? O sea, tiene un sistema de semaforización verde, positiva, amarilla, que está ahí, ¿no es cierto?, que el valor está como rasguñando el ideal, y bueno, y rojo, netamente una situación crítica. Bien, y a modo de ejemplo, como para que entiendan, bueno, esto es un caso en Vitoria-Gasteiz, una ciudad de España, donde la estación de la terminal de ómnibus fue desplazada, ¿sí?, de la ciudad, se generó una nueva y quisieron hacer una revitalización de ese espacio porque quedó circunscripto, ¿no es cierto?, dentro de la trama urbana. Entonces, bueno, aplicaron todos los indicadores y saltaron valores negativos, situaciones críticas, fundamentalmente en lo que sería calidad del aire, porque es una zona con muchísima transitabilidad, y fundamentalmente en metabolismo urbano, ¿no? Entonces, bueno, esto les dio un diagnóstico, tiene un sistema de certificación y de etiquetado que obtuvieron, digamos, una etiqueta del tipo C con un 64%, 65%, ¿no es cierto?, de valoración. Hicieron una propuesta la idea era insertar un mercado central con dotación de viviendas, con mejora de servicios y de espacios verdes. Y bueno, a ver, había cuestiones que ya estaban condenadas, pero fíjense cómo con esta propuesta, ¿no es cierto?, los indicadores mejoraron radicalmente,
llegando a un etiquetado del tipo B, ¿sí? De un 83% aproximadamente. Bien, si bien es una herramienta maravillosa, nosotros consideramos que la sustentabilidad de las ciudades tiene que ser abordada de manera local en función de las políticas y planificaciones, ¿no es cierto?, del medio donde se desarrollan. No es lo mismo aplicar esta guía en una ciudad como Barcelona, en una ciudad como Nueva York o como Mendoza, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque en los contextos han dado distintas respuestas, ¿no es cierto?, al medio, respuestas de morfología, han habido variables sociales, económicas, históricas, pero fundamentalmente, digamos, cada ciudad responde a una condicionante ambiental, a un medio, ¿sí?, con un clima específico, al cual también se debe atender. Entonces, a partir de esto, bueno, saltamos al siguiente apartado, ¿sí?, y acá sí ya nos metemos en lo que sería clima, ¿sí? La primera pregunta, ¿qué es clima? Bueno, el clima, digamos, es el conjunto de fenómenos meteorológicos que determinan o fijan, ¿no es cierto?, las características de una región, ¿sí? Y el mismo está dado por dos variables fundamentales que son la temperatura y la humedad, ¿sí? Y la influencia que tienen sobre estas dos variables va a estar dada por la latitud, ¿sí?, por la longitud, y por la altitud y por la distribución de superficies de mares y de tierra, ¿no? Entonces vemos en este mapa de la superficie terrestre cómo a lo largo, ¿no es cierto?, del mundo se dan distintos climas, ¿sí?, apareciendo zonas frías que se alejan del Ecuador, ¿sí?, y zonas templadas, o incluso, bueno, en función, ¿no es cierto?, de las cercanías, zonas costeras y las cercanías de mares, ¿sí? Y a partir de esto, bueno, es necesario que desde la arquitectura se den distintas, individuales respuestas arquitectónicas a partir del uso de estrategias bioclimáticas. La arquitectura o el urbanismo bioclimático, digamos, es el diseño, ¿no es cierto?, de ya sea una construcción, una vivienda, ¿sí?, o de una configuración urbana, teniendo en cuenta todas las condicionantes climáticas y los recursos disponibles de cada región, ya sea presencia de sol, radiación, vientos, temperatura, vegetación, con el objetivo, ¿no es cierto?, de disminuir el consumo de energía y hacer un uso eficiente a partir de el uso de energías renovables, de energías limpias, ¿no? Entonces, bueno, a modo de ejemplo, vemos cómo, bueno, para un clima del tipo húmedo, donde las temperaturas, bueno, se dan temperaturas medias altas, hay poca amplitud térmica y hay humedad muy alta, como estrategia, ¿no es cierto?, se va a proponer, bueno, maximizar los sectores de sombra, disminuir la masa térmica y promover los movimientos de aire. Y, bueno, o en situaciones de frío extremo, donde tenemos temperaturas elevadas, minimizar, ¿no es cierto?, la ganancia solar, disminuir las situaciones, las exposiciones, ¿sí?, o sea, las superficies expuestas, y minimizar las infiltraciones. A partir de esto, bueno, como mi línea de trabajo se basa fundamentalmente en aprovechamiento del recurso solar, un poco, a partir de ahora, la idea es plantear, ¿no es cierto?, estrategias, ¿sí?, para que haya un mejor aprovechamiento, ¿no es cierto?, de esta energía renovable que todos disponemos en distintas regiones. Entonces, bueno, a nivel urbano, la performance, ¿no es cierto?, o el comportamiento de la luz de la luz solar, va a estar condicionada o determinada por las características de dos variables fundamentales. Por un lado, las particularidades del clima regional, teniendo en cuenta los tipos de cielo, las trayectorias solares, ¿no es cierto?, presencias de nubes. Y por otro lado, como lo muestra la imagen, lo que serían las particularidades de la morfología del ambiente construido, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los elementos que empiezan a aparecer en una región van a funcionar como condicionantes, como obstrucciones en términos de construcciones, presencia de arbolado, la materialidad, equipamiento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el ambiente natural y el ambiente construido son fuerzas biorregionales que se tienen que tener en cuenta porque van a determinar un poco el potencial, ¿no es cierto?, y el aprovechamiento de la iluminación natural en los espacios. Entonces, hablamos en primer lugar del contexto, ¿sí?, de lo que sería el clima.
Y bueno, en nuestro caso, el objeto de estudio sería identificar en primer lugar el clima luminoso de cada región. Para ello, bueno, analizar qué tipo de clima, de qué tipo de cielos, perdón, si tenemos cielos nublados, es decir, entre un 70 y un 100% con presencia de nubes, cielos parcialmente nublados, donde hay, digamos, alternancia de nubes, y cielos soleados, donde hay, digamos, un 30% de obstrucción, digamos, por nubes. Por otro lado, es fundamental tener en cuenta los movimientos de traslación, ¿sí?, de lo que serían las trayectorias solares. Nosotros tenemos una trayectoria anual que está dada por los solsticios y los equinoccios, y una trayectoria diaria, ¿no es cierto?, con un movimiento de traslación. Entonces es fundamental, ¿sí? Yo siempre digo que son premisas de diseño, ¿sí?, para cualquier arquitecto, trabajar con estos ángulos de altitud, ¿sí?, y de azimut solar. Para ello, yo siempre recomiendo trabajar con lo que serían cartas solares de cada lugar. Y a modo de recomendación, bueno, en latitudes intermedias, los espacios urbanos deben asegurar, ¿no es cierto?, una cantidad de horas mínimas de asoleamiento durante fundamentalmente los meses de invierno, ¿sí? Entonces se recomiendan, ¿no es cierto?, las 4 horas centrales del día, entre las 10 y las 14. ¿Y esto por qué? Porque nos va a permitir, ¿no es cierto?, que las fachadas tengan una exposición, ¿no es cierto?, para ganancia térmica, o sea, para ganancia solar, que va a permitir conservación térmica, y para iluminación natural fundamentalmente. En cuanto a la relación, ¿no es cierto?, del espacio urbano con la luz solar, bueno, ya en la ciudad, ¿no es cierto?, empiezan a aparecer ciertas características tridimensionales, ¿no es cierto?, que van definiendo las distintas morfologías urbanas. Hay que atender al parcelario en cuanto a geometría y orientación de la trama. En segundo lugar, lo que serían los recintos urbanos o los canales viales, las calles de la ciudad, las densidades edilicias y la materialidad de las superficies, porque todo esto nos va a plantear una relación, ¿no es cierto?, entre las parcelas, calles y densificaciones que van a ser, digamos, a la totalidad de la ciudad. En cuanto a la orientación de las tramas, bueno, un poco como les conté, ¿no es cierto?, las superficies con orientación al norte van a poder captar, digamos, todas las componentes de la luz solar, ¿sí?, en relación a una superficie, a una fachada que esté orientada al sur, que solo toma un 17%, ¿sí?, de lo que sería la fachada norte. Entonces, bueno, en nuestro caso, las manzanas, ¿sí?, aparecen como elementos, ¿sí?, como superficies captoras, o sea, de captación, y en este sentido trabajamos con ejes, ¿sí?, y con ángulos de orientación, ¿sí? Un eje de calle este-oeste nos va a permitir, digamos, una mayor orientación solar, y a medida que va declinando hay una pérdida de la eficiencia, ¿no es cierto?, de la incidencia de los rayos solares y de las intensidades, ¿sí?, hasta llegar, como por ejemplo vemos acá, a ángulos superiores a los 75 grados, donde sabemos que digamos, la penetración de la luz va a ser parcialmente, digamos, puede ser o mediodía o en la mañana, horas de la mañana o en horas de la tarde. Y desde el punto de vista de la conservación de la energía, bueno, la forma de las manzanas también debe ofrecer, ¿no es cierto?, a las parcelas y a los edificios las mejores posibilidades para recibir digamos, potencial de luz solar, ¿no? Y para ello, bueno, aparecen distintas geometrías, ¿sí? Una manzana, digamos, con una geometría rectangular, obviamente que va a aprovechar muchísimo más que una cuadrada o una irregular. Y un poco para que ustedes vean, ¿no es cierto?, de qué manera correlacionan estas dos variables. Se presenta, bueno, este caso a modo de ejemplo, donde se hizo un estudio, un análisis de 4 tipologías geométricas, cuadrada, una planta rectangular en función de digamos, el largo sobre el ancho, que va aumentando, y 6 ángulos de incidencia, ¿no? Entonces, como pueden ver, fundamentalmente en la imagen de gráfico, vemos cómo las manzanas rectangulares, ¿no es cierto?, tienen, digamos, mayor, digamos, superficie en metros cuadrados de captación a medida que esta longitud va decreciendo hasta llegar a una situación crítica como es la de las manzanas cuadradas. Entonces vemos en la primera tabla
que tienen mayor superficie colectora, 100%, la misma va decreciendo en función de, en relación a que el ángulo va decreciendo, y sin embargo las manzanas cuadradas se mantienen estables a lo largo del día. Perdón, esto fue simulado a las 12 horas, ¿no? De la condición de invierno. Y vemos cómo, bueno, a medida que va cambiando el ángulo, la manzana cuadrada sí más o menos mantiene la misma superficie, sí, pero no hay una optimización en cuanto al aprovechamiento del recurso. Si hablamos de canales viales, está definido por, o sea, el perfil, ¿no es cierto?, entre las fachadas, ¿no es cierto?, y la superficie horizontal, que sería calzada más veredas, ¿no? Y la cantidad de radiación, ¿sí?, directa o de aprovechamiento de visión de cielo va a depender también de la relación entre la altura, ¿sí?, de las edificaciones en relación al ancho de la calle, es decir, H sobre W. Entonces, bueno, cada configuración espacial, ¿no es cierto?, o sea, va a definir, ¿no es cierto?, cómo va a ser este aprovechamiento en cuanto a mejorar, ¿sí?, las condiciones de confort durante los periodos de sobrecalentamiento de los materiales, fundamentalmente en verano, ¿sí?, y poder potenciar, ¿no es cierto?, la iluminación natural, no solamente en términos de confort térmico-lumínico de los espacios, sino también de los espacios interiores. Entonces vemos, bueno, que una relación entre 1 y 2 es una relación equilibrada, porque si superamos estos valores, nosotros vamos a tener, ¿no es cierto?, densidades y alturas, ¿sí?, que van a condicionar muchísimo el aprovechamiento de luz de los espacios, mientras que si estamos muy por debajo de ese valor, también vamos a tener mayor exposición y sobrecalentamiento, ¿sí?, absorción de los materiales. Y asociado con esto también está el tema de las reflectancias y los colores de los materiales. Obviamente que los colores claros van a absorber, van a permitir reflejar la luz directa, mientras que los colores oscuros van a absorber, ¿no es cierto?, y van a generar situaciones de calentamiento. Entonces, bueno, nosotros hicimos una simulación sobre este tema para ver cuánto era el aporte de la componente reflejada. Entonces trabajamos con distintos colores y distintas reflectancias. Tomamos un gris del 25%, un beige del 66% y un blanco, digamos, que sería el color más reflectivo, con un 86%. Y la idea, ¿cuál fue? Fue simular la fachada, digamos, sin la fachada sur, ¿sí?, con la presencia de la fachada norte, para ver cuál era el potencial de la luz reflejada. Entonces vemos que los aportes van desde un 12% hasta los colores claros con un 90%. Es decir, que ya podemos pensar, ¿no es cierto?, que la reflectividad, ¿no es cierto?, y los acabados de las superficies pueden ser fuentes alternativas de iluminación natural y mejorar también la iluminación de los espacios urbanos. Bien, cierro esta etapa. Un poco lo que les dije: trabajo en Mendoza, zona árida, qué pasa, ¿no es cierto?, en el área metropolitana de nuestra ciudad. Bueno, sabemos que Mendoza se ubica en el centro-oeste de la República Argentina, tiene un clima semiárido en más del 61% del territorio, y las condiciones de aridez, ¿no es cierto?, hacen que tengamos amplitudes térmicas diarias y anuales muy contrastantes, muy elevadas, ¿no? Tenemos registros mínimos de precipitaciones que se dan en valores que llegan a 200 milímetros en 52 días del año, con el agravante que se dan, digamos, en la condición estival por tormentas convectivas, es decir, que tenemos una gran cantidad de caída de agua en poco tiempo. Nuestro tipo de cielo predominante es un cielo claro, ¿sí? Es decir, que contamos con un 83% del año del cielo despejado, ¿sí?, y con un total de 2.850 horas de luz solar, es decir, luz que podemos incorporar, ¿sí?, para minimizar los consumos de energía eléctrica, ¿no? En cuanto, bueno, las estrategias bioclimáticas que debemos proponer o pensar en nuestra región, al tener temperaturas medias bajas en invierno y temperaturas medias altas en verano, y una buena radiación, una buena
disposición, ¿no es cierto?, disponibilidad de radiación solar. En verano se plantea un poco esto de maximizar los sectores de sombra, porque si bien son climas luminosos, sin una protección, es imposible, ¿no es cierto?, la existencia en el exterior por las temperaturas elevadas, y promover movimientos de aire. Mientras que en invierno la idea es poder captar, digamos, ese potencial, ¿no es cierto?, de luz solar para ganancia solar, disminuir las superficies expuestas y minimizar las infiltraciones. Bien, pero bueno, a ver, vengo hablando de planificación urbana y qué pasa, digamos, con nuestra trama, nuestra mancha, ¿sí?, urbana en cuanto a tendencias de planificación. Bueno, el área metropolitana es un conglomerado que está conformado por 6 departamentos y, como ven en la imagen, actualmente está creciendo hacia el sur y hacia el este. Cuenta más o menos con no tengo los datos del último censo, los estuve buscando, pero creo que 1 millón de habitantes. Y obviamente que no excede, digamos, a todas estas tendencias, ¿no es cierto?, de ciudad dispersa. Como vemos en la imagen, la mancha de aceite que va creciendo de manera descontrolada, ¿sí?, con una distribución heterogénea sobre el soporte físico, pero homogénea en cuanto al carácter y la altura, ¿no es cierto?, de las construcciones, ya que hay una preferencia, ¿no es cierto?, por las viviendas individuales de o sea, edificaciones bajas de 1 o 2 niveles, ¿no? En cuanto, bueno, a ver, obviamente, digamos que este fenómeno plantea, digamos, una zona sellada, un área sellada que ya está consolidada, pero que en las zonas periféricas, ¿no es cierto?, aparece, digamos, esta mixticidad de lo que serían viñedos, añosos, bodegas, barrios del IPB, viviendas sociales, ¿no es cierto?, y planificaciones del tipo barrio privado. Y bueno, y me gusta, bueno, siempre mostrar, así a modo a microescala, hacer una comparación en cuanto a lo que serían las superficies, ¿no es cierto?, de metros cuadrados por habitantes en cuanto a relación de área sellada, ¿sí?, para vías de comunicación sobre habitante, áreas de espacio verde privado por habitante y áreas construidas sobre habitantes. Y bueno, vemos cómo el sector 4, que corresponde a la zona periférica, a barrios privados, ¿sí?, tiene un consumo excesivo, ¿no es cierto?, de espacio verde privado, cuando las tendencias proponen que a nivel, o sea, que por metro cuadrado por habitante de espacio público, ¿sí?, sea entre 10 y 20 metros cuadrados. En este caso nos encontramos con 150 metros cuadrados, mientras que en una zona más consolidada, ubicada en el centro, ¿sí?, del área metropolitana, correspondiente al sector 1, los valores son mucho más equilibrados. Yo siempre digo que siempre hacemos críticas, ¿no es cierto?, de lo que pasa en nuestra ciudad, y bueno, a partir, digamos, de estos escenarios, la idea fue sentarnos y hacer propuestas, ¿no es cierto?, de cómo tiene que seguir creciendo nuestra ciudad, haciendo como un combo, ¿no es cierto?, de todo lo que serían indicadores urbanos del urbanismo sustentable, con esta correlación de lo que sería aprovechamiento de la luz solar. Entonces, bueno, con el fin un poco de reforzar este propósito para contribuir con planificaciones urbanas óptimas, ¿sí?, con una buena gestión territorial, hicimos, bueno, esta propuesta de tipologías o arreglos, ¿sí?, de escenarios urbanos. Comparamos un escenario actual, que sería un barrio del IPB, como cuáles serían las tipologías, ¿no es cierto?, que el IPB está replicando en el territorio. E hicimos una propuesta de sistemas o de arreglos del tipo compacto en altura, ¿sí?, para analizar, ¿no es cierto?, cómo son los impactos y las presiones sobre el territorio, ¿no? Entonces, bueno, como primer caso se propone, ¿no es cierto?, lo que sería un barrio del IPB. Trabajamos con una malla de 1 hectárea y bueno, nos da una población total de 144 personas en 1 hectárea, con una altura máxima de 1 nivel. Luego empezamos a levantarlo en altura. No critiquen los arquitectos, sí, digamos, la cuestión arquitectónica, sino que son modelos, son
estudios observacionales donde queríamos evaluar todas estas variables, ¿no? Entonces hicimos esta propuesta de tipo claustro, es decir, levantar, ¿no es cierto?, mantener un espacio privado, un corazón de manzana, como patios internos, y planteamos una propuesta de un zócalo comercial, ¿sí?, pensando en esta dotación de servicios, servicios básicos, con 4 niveles de altura, lo que nos arrojó un total de 634 personas habitando la misma superficie, ¿sí? Luego pensamos en abrirlo y hacer un espacio un poco más espacialmente recorrible, con la posibilidad de que los espacios interiores sean espacios públicos. En este caso ya empezamos a incluir lo que serían las premisas de trayectorias solares, y propusimos al norte, la fachada norte con 4 niveles, mientras que la fachada, digamos, contrafrente, 3 niveles, obteniendo un total de 502 personas. Luego nos fuimos, digamos, a una tipología que es muy común, que es la de torre con perímetro libre, con la idea, bueno, que todos los espacios sean espacios públicos, abiertos, dotándolos también de actividades, juegos para niños, actividades y usos, juegos para niños, juegos para adultos, hasta incluso, bueno, pistas de salud, ¿no? Y planteamos, bueno, estas torres también trabajando con ángulos de incidencia solar. Ya nos fuimos un poquito más en altura, 5 niveles y 4 niveles trabajando con los ángulos de incidencia. Y finalmente, bueno, hicimos esta propuesta de bloques y fichas, ¿no es cierto?, entre 4 y 6 niveles, un poco más, digamos, con espacios con mejor esponjamiento y mejor tridimensión, trabajando entre 4 y 6 niveles. Y bueno, con la idea fundamentalmente de ¿qué? De plantear densidades edilicias que no fueran tan contrastantes con la realidad que se da, digamos, en el perfil, no en el carácter, ¿no es cierto?, de esta baja densidad edilicia que presenta toda la zona de crecimiento en la periferia. Entonces, por eso no nos fuimos en muchos niveles, sino que la idea era mantener cierta uniformidad espacial que no generara, bueno, este contraste de rascacielos, ¿no es cierto?, con baja densidad. Bien, presentados los arreglos, hicimos la aplicación de no todos los indicadores. Trabajamos con 3 ámbitos: ocupación de suelo, analizamos la densidad de vivienda, es decir, el número de viviendas sobre la unidad de superficie, con los valores de referencia, entre 80 y 160. Trabajamos con la compacidad absoluta, que es, digamos, la presión que ejerce, o sea, la idea es evaluar la presión que ejerce todo ese volumen, esa masa, ¿sí?, edificatoria sobre la unidad, digamos, de suelo natural. Y la compacidad corregida, que es un poco, digamos, poder equilibrar, ¿no es cierto?, todo este volumen edificado con los espacios de estancia o espacios públicos. Luego analizamos espacio público, trabajando con el indicador de espacio de estancia, espacio de encuentro, de diálogos, de charlas, el espacio destinado al peatón y la proporción de la calle en cuanto a la relación HD. Y finalmente el tema de espacios verdes y biodiversidad, analizando fundamentalmente el índice biótico del suelo o la permeabilidad, ¿sí?, el nivel de sellado de las superficies y el espacio verde por habitante. Entonces, bueno, aplicamos las fórmulas y como pueden ver en esta tabla comparativa, ¿sí?, obviamente que las propuestas que se están dando en la actualidad de bajas densidades dieron muy mal, ¿no? Y como lo muestra la imagen resaltada, todo lo que serían los arreglos, digamos, en altura, dieron bastante bien, ¿sí? En cuanto a la mayoría de los indicadores, creo que proporción de calle fue uno de los pocos, proporción de calle y compacidad absoluta, pero corregimos este indicador, estuvieron ahí, digamos, en amarillo, pero esto también se puede mejorar, digamos, ampliando, ¿no es cierto?, la superficie destinada a la calzada, ¿no? Y bien, a ver, ya teníamos el diagnóstico de qué pasaba a nivel, ¿no es cierto?, de este modelo compacto, y nos interesaba saber qué pasaba, digamos, en cuanto a captación del recurso solar. Entonces lo que hicimos fue simular las distintas superficies de fachada norte, ¿sí?,
fundamentalmente en la condición, o sea, los resultados que voy a mostrar son para la condición de invierno, ¿sí? Para ver cuál era el aprovechamiento, o sea, la cantidad de metros cuadrados que tenían mejor captación. Esto no solo para diseño pasivo, ganancia solar e iluminación natural en el interior de los espacios construidos, sino también con la posibilidad de incorporar sistemas activos, tecnologías como paneles fotovoltaicos en fachadas o paneles para calentamiento de agua, ¿no es cierto?, en techos, ¿sí? Y como vemos en las imágenes, obviamente que la ciudad difusa o dispersa son los niveles más bajos, mientras que las tipologías de placa y fichas fueron las que mejor comportamiento dieron, digamos, a lo largo de todo el día, ¿sí? Luego le siguen, bueno, todos los modelos compactos, en altura, dieron bastante bien, pero fíjense este contraste, ¿no es cierto?, en cuanto a superficies de captación. Y también nos interesaba calcular, ¿no es cierto?, la cantidad de horas que esas superficies podían recibir el recurso. Y bueno, el claustro abierto y las torres y bloques fueron los que mayores cantidad de horas. ¿Se acuerdan que yo les dije que eran, si se recomendaban 4 horas? En este caso nosotros alcanzamos una totalidad de 6 horas, todo a partir de un buen diseño desde el punto de partida. Pero por otro lado también sí, seguimos complejizando el estudio y es tendencia a nivel mundial la inclusión de huertos urbanos, ¿no es cierto?, dentro de las configuraciones espaciales. Entonces, bueno, o sea, con esta idea de mejorar, digamos, la salud, el ciclo metabólico, acortar las distancias en cuanto al desplazamiento, ¿no es cierto?, de todo lo que serían hortalizas y frutas y verduras. Entonces, bueno, también hicimos un análisis de qué pasaba a nivel de superficie horizontal en cuanto a la posibilidad de disponer de manera real y efectiva huertos urbanos, y incluso también es una tendencia que mejora, ¿no es cierto?, la relación social y la cohesión social entre los habitantes de esa comunidad. Y como pueden ver, bueno, obviamente que en la época estival tenemos una altura de ángulos solares más elevada. Estamos por encima del 70% de las superficies de suelo donde se pueden realmente proponer huertos urbanos, esto con bajo una cantidad de 3 horas de sol, ¿sí? Mientras que, bueno, IPB tiene mayor superficie de verde, por supuesto, pero también el torres y bloques nos dan que en la condición de invierno, digamos en la situación más crítica, que es el solsticio invernal, contamos con entre un 50 y un 60% de esos espacios que durante 3 horas, ¿sí?, pueden disponer de sol. Perdón, no comenté que hicimos, digamos, a ver, en primer lugar hicimos un estudio de la cantidad de horas de sol, ¿no es cierto?, que requerían las distintas frutas y verduras. Entonces, bueno, anecdóticamente, melón, choclo necesitan 6 horas, brócoli, cebollas de 4 a 6 horas, y da las verdes, ¿no es cierto?, espinaca, lechuga, entre 2 y 4 horas. De ahí la necesidad, bueno, de analizar la cantidad de horas, pasamos de 3 hasta 6 horas, donde más o menos tenemos el mismo comportamiento, es decir, que haciendo una simulación, ¿no es cierto?, identificando cuáles son los espacios que a partir de las obstrucciones, ¿no es cierto?, realmente nos permitan incluir estos huertos urbanos, digamos, el metabolismo, ¿sí?, de ese conjunto, de ese arreglo, puede funcionar. Bueno, finalmente, no sé cómo estoy en tiempo, pero concluyendo, me hacen así de atrás, amorosos los chicos, quiero aclarar. A ver, ¿cuál ha sido la idea, ¿no es cierto?, de esta revisión, de este paneo? Que bueno, que a partir como conclusiones de este estudio, respuestas optimizadas, ¿no es cierto? O sea, se pueden lograr respuestas optimizadas a partir, digamos, de un buen diseño de tipologías compactas, ¿sí? Que el diseño de propuestas de crecimiento gradual va a permitir modelos sustentables acordes a las condiciones, digamos, actuales de nuestro medio, que es viable, digamos, a partir de un buen diseño, ¿no es cierto?, generar resoluciones protectoras que realmente puedan abordar distintos enfoques, ¿no es cierto?, de lo que sería la temática de la sustentabilidad y aportar
en la mitigación de cambio climático, y que bueno, el cambio en la tendencia de crecimiento urbano actual hacia un modelo que contemple, ¿no es cierto?, esto de habitabilidad y eficiencia energética de los edificios es un pilar fundamental, ¿no es cierto?, hacia la idea, digamos, la concreción de la sustentabilidad urbana. Y finalmente, bueno, que es necesario, ¿no es cierto?, imprescindible que ya empecemos a darle un marco político y legal, ¿no es cierto?, a todas estas tendencias de planificación que contengan y que conduzcan a procesos de transformación a partir de las acciones, fundamentalmente acciones políticas de los gobiernos. Así que bueno, a ver, cerrando ya, esta imagen se propuso en el 2010, ¿sí? El 2010 se pensó llegar al 2030, ¿no es cierto?, con estos cambios. Y la verdad que si vemos nuestras ciudades, poco se ha avanzado y nos quedan 7 años para llegar al 2030. Entonces, a partir de, bueno, de esta charla, de esta presentación, la idea es, bueno, hacer esta pregunta de que realmente cuál es la ciudad, ¿no es cierto?, que debemos seguir proponiendo a futuro. Así que a modo de reflexión les dejo esa pregunta. He ido al palo, si tienen dudas, si tienen consultas, me pueden escribir a este mail que les dejo y bueno, muchísimas gracias por su atención.